qué iglesia o familia no existen dos personas que tengan un conflicto uno con el otro. No hay iglesia donde ustedes no vayan a ver a dos personas que tienen diferencias, que no se aguantan, no se pueden ver. Decimos ser hijos de Dios y sin embargo nuestra reacción es de tener un corazón duro para con aquellas personas que han dicho algo en contra nuestra o han hecho algo en contra nuestra, y nos cuesta muchísimo. No nos gusta reconciliarnos, no queremos reconciliarnos, y si la cosa se pone bien dura, entonces se van a otra iglesia. Y al ir a esa iglesia, es cuestión de tiempo, van a tener algún conflicto con alguien, y la historia empieza nuevamente, y por eso ustedes ven personas que están saltando de un lado al otro, simplemente porque no entienden el asunto del perdón. Hay dos cosas que yo quiero que ustedes entiendan antes de que leamos estos versículos. Dos cosas muy importantes que debemos de entender. En primer lugar, cuando no existe perdón o reconciliación, no hay compañerismo con el Padre. No hay compañerismo con el Padre si existe conflicto. Usted podrá cantar con alegría, usted podrá hacer todo lo que requiere dentro de un culto en una iglesia, pero si existe un conflicto con otra persona, el compañerismo con el Padre, déjeme decirle, las alabanzas y todo, Dios no le agrada hasta que no arreglemos cuentas. Y eso lo vamos a ver ahora en breve. Y lo segundo que quiero compartir es que si uno no cede y perdona a esa persona, mis hermanos, tarde o temprano la disciplina de Dios va a venir sobre nosotros, hasta que dobleguemos nuestro corazón y nuestro espíritu endurecido para poder perdonar a esa persona que nos hizo daño o que nosotros le hayamos causado daño. El perdón, el no perdonar, causa tristeza en el corazón de Dios. A Dios le duele ver en su familia, y puedo entender a través de los pasajes que he visto en la Biblia, porque en mi propia casa, cuando yo veía que Gaby y Dani estaban en pleitos el uno con el otro y no se querían hablar, a mí me causaba un dolor tremendo. Y tenía que sentarme con estos muchachos y decirles lo importante que es que como hermanos carnales, y entonces haciendo referencia a hermanos en Cristo, causa dolor en el corazón de un padre ver hijos que están peleados el uno con el otro, y causa dolor entonces en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando sus hijos tienen conflicto el uno con el otro y no lo arreglan. Jesús está compartiendo una parábola, y se acuerdan ustedes en el primer mensaje, los dos deudores, y el por qué el Señor está presentando esta parábola, tiene que ver con una pregunta que Pedro le hizo al Señor. Porque estamos viendo la parábola de la oveja perdida, encontramos entonces que el Señor le está diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, arréglate. Y entonces Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que hace algo malo contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le contesta, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Lo cual estaba diciendo el Señor es que hay que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Esa tiene que ser la actitud de nosotros. Ahora, por un lado viene la bendición cuando perdonamos, y por el otro vamos a notar una cosa, que la disciplina de Dios va a venir sobre nosotros si no cambiamos nuestra actitud. Y vamos a ver en esta parábola maravillosa lo estricto que es el Señor en cuanto a este tema. Así que vamos a leer del verso 23 al 27. Y vean lo que dice allí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Fíjense en ustedes qué historia maravillosa, porque en primer lugar vamos a encontrar aquí a este rey, y este rey está representando lo que es el Padre en los cielos. Y ese Padre, la misericordia del Padre, se ve reflejado aquí, que dice por el cual el reino de los cielos. Y quiero que nos detengamos un poquitito con respecto a esto, porque ¿qué es el reino de los cielos? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla del reino de los cielos? Bueno, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17 de Mateo nos dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre ustedes. Lo cual quiere decir que el reino de los cielos es nuestro Señor, es Él mismo, es Dios mismo. Cuando Él está hablando, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser dado por añadidura. Nuevamente está hablando de Él mismo. No hay un pasaje más claro al respecto de lo que yo estoy diciendo, como lo que dice en Lucas 17, versos 20-21, se los quiero leer. Dice que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió Jesús y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Lo cual, nuevamente, estamos hablando de que es la presencia misma de Dios, es Dios mismo. El reino de Dios entre nosotros. Y vemos entonces en esta historia de los dos deudores que hay uno que debía una cantidad incalculable, porque estamos hablando de 10,000 talentos. Para que ustedes puedan entender esto con respecto al talento, en el griego, este término no es solamente de ver la cantidad de 10,000, pero era el punto máximo donde llegaban los griegos. Decir 10,000 es decir algo incalculable. Y es interesante de notar aquí en esta historia, y como vamos a ver en varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que el perdón, el término perdón está muy relacionado con algo que tiene que ver con contabilidad, con algo contable. ¿Por qué les digo esto? Es muy claro. Fíjense en las palabras que vemos aquí en los versículos 23 al 27, dice hacer cuentas. Está hablando de alguien que le debía, está hablando que no pudo pagar aquella deuda. Vemos por igual en la palabra de Dios la paga del pecado es muerte. Vemos a Dios hablando de hacer cuentas. ¿Se acuerdan ustedes en Isaías capítulo 1? Estemos a cuentas ahora. Si los pecados de cada uno de ustedes fuere rojos, entonces van a ser blancos gracias al perdón de Dios. Dios está llamándonos a tener lo que es estar a cuentas con Él. Y cuando hablamos de cuentas, está indicando de que hay un sistema de control, de que hay un sistema de registro. Y por eso es importante que podamos entender nosotros los dos deudores en esta historia para entender y comprender lo que Dios está tratando de decir a través de su palabra en cuanto a lo que es nuestra relación con nuestro prójimo. Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos 14, versículo 12, que no debamos a nadie nada, ¿se acuerdan ustedes? Y después entonces dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el día establecido por nuestro Dios. Allí en el capítulo 22 de Apocalipsis dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hay un registro. Podemos ver de que hay un registro. Salomón escribió de esto en el libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 12, ¿se acuerdan ustedes? Donde dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa que sea encubierta, sea buena o sea mala. Así que tenemos que estar conscientes de la importancia que tienen las palabras del Señor Jesús en esta historia. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que la intención de nuestro Dios, a través del apóstol Pablo dice esto. Pablo dijo a los romanos: no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Esa es nuestra deuda con nuestro prójimo.
de estar amándonos unos a otros para que así podamos nosotros cumplir la ley. Ahora vemos en esta historia a un siervo que no podía pagarle a este rey esa deuda. Y como no pudo pagarle, vean ustedes, este rey le ordenó, métanlo en la cárcel, no solamente a él, a su familia, a sus hijos, hasta que pague toda la deuda. Y aquí vemos entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos en la condición de este hombre que debía demasiado. ¿Por qué? Porque hay algo que tú y yo tenemos que entender, es lo siguiente. No hay ninguno de nosotros que pueda pagar a Dios el valor de nuestra alma. El valor de nuestra alma es incalculable. Por eso es que Dios dice que no es por obras. En primer lugar, no es por obras para que nadie nos gloriemos. Pero en segundo, el valor incalculable de nuestra alma tiene que ver que hay una sola manera de poder pagar por ella, y el precio es la sangre de Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario, derramándose por cada uno de nosotros. La misericordia se convierte en nuestra única esperanza de venir a Dios y decirle, ten misericordia de mí, porque no puedo pagar por la salvación eterna de mi alma. Ahora, la sentencia para aquellos que son culpables es una sola. Y saben que puede ser un término de ir a una sola sentencia, puede ser muerte, puede ser la prisión por un término de meses o de años, puede ser cadena perpetua. Y lo que vemos nosotros es que estamos entonces a merced de la decisión de este juez, cuál la sentencia va a ser. Y cada uno de nosotros conocemos cuál es esa sentencia. Hay algo que vamos a mirar con respecto a este tema, es esto. ¿Sabes? A medida que yo estaba estudiando esto, antes que saliéramos de vacaciones, es esto. El que rehúsa mostrar misericordia, esto es lo que aprendí, el que rehúsa mostrar misericordia a otros, destruye el puente por el cual cruzamos nosotros para tener misericordia de Dios. Estamos destruyendo ese puente. ¿Por qué? Hay algo que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Y el que no está dispuesto a perdonar, mis hermanos, empezamos a ver que lo único que notamos es un corazón que está endurecido, es un corazón que no está a la capacidad de nuestro Dios. Y hay algo aquí que tenemos que mirar en el versículo 23, es que el rey quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey va a hacer cuentas con sus siervos, con cada uno de nosotros. Y esto es algo que debemos de prestar atención porque, ¿sabe? Dios trajo salvación a nosotros a pesar de ser culpables. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios nos ha dado su perdón a pesar de que somos culpables. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha blasfemado o usado el nombre de Dios en vano? ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Y vemos entonces que Dios envía un Salvador porque esa era nuestra gran necesidad. Esta es la misericordia de Dios trabajando a favor de cada uno de nosotros. Lo segundo que vemos es esto. El perdón es un mandato. No es que si a mí me gusta, lo voy a hacer, depende de la situación. El perdón es un mandato. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En Mateo 6, versículo 14 y 15, fíjense en la actitud de Dios. Y Él dice allí, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Más claro que el agua, imposible. No perdonas, Dios no te va a perdonar. Ahora, no tiene nada que ver con nuestra salvación, estamos hablando de nuestro compañerismo con Dios. Acuérdense que hablamos de eso en el primer mensaje. ¿Se ha puesto a pensar que Dios lo da como un hecho?
el asunto